en mi vida me atormenta, que no valgo nada, porque solo en mí hay error. Pusieron sus ojos para criticar mi vida, nunca los pusieron para brindarme su amor. Pusieron sus ojos para criticar mi vida, nunca los pusieron para brindarme su amor. Se han olvidado que el Señor dijo también una ocasión, que si no amas a tu hermano, mucho menos al Señor. Yo soy el hijo de un pastor que voy luchando con tesón, tan solo pido a mi Señor que tenga de mi compasión. Dicen que en los cultos al Señor yo no respeto, no le doy la gloria, no le doy honor. Me han dado la espalda y me aborrecen por completo, aunque soy el hijo de vuestro pastor. Me han dado la espalda y me aborrecen por completo, aunque soy el hijo de vuestro pastor. Se han olvidado que el Señor dijo también una ocasión, que si no amas a tu hermano, mucho menos al Señor. Yo soy el hijo de un pastor que voy luchando con tesón, tan solo pido a mi Señor que tenga de mi compasión. Si tú me ayudas a cruzar esta tormenta, yo estoy seguro que podré ser vencedor, y de su mano caminar en comunión, y siempre amarnos como nos manda el Señor. No me critiques, solo bríndame tu amor. Tú necesitas como yo de mi Señor. Se han olvidado que el Señor dijo también una ocasión, que si no amas a tu hermano, mucho menos al Señor. Yo soy el hijo de un pastor que voy luchando con tesón, tan solo pido a mi Señor que tenga de mi compasión. Se han olvidado que el Señor dijo también una ocasión, que si no amas a tu hermano, mucho menos al Señor. Yo soy el hijo de un pastor que voy luchando con tesón, tan solo pido a mi Señor que tenga de mi compasión. Que el Señor le bendiga a todos en esta hora poderosamente. Gracias a Dios porque nos da un día más de vida a todos, porque podemos estar compartiendo palabra de Dios en este momento.
Gracias por esta inmensa oportunidad que me dan de poder estar en el seminario del Toque Celestial, trayendo este estudio bíblico y poder compartir palabra de Dios con todos ustedes. Quiero presentarme, mi nombre es Sergio Sánchez, tengo 30 años, 2 hermosos hijos, Milton y Isaac, y una gran y hermosa compañera, Cintia Noelia Ruiz. Juntos estamos sirviendo en la iglesia de Miset, en la sede central ahí en Merlo, así que estamos ahí alabando y glorificando a nuestro Dios. Bueno, en esta tarde no quiero alargarme tanto con el saludo y bueno, podamos compartir este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Quiero decirte que bueno, va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el seminario, porque va a ser más una reflexión que una gran enseñanza, porque no vamos a usar muchos versículos. La verdad que en la Biblia habla muy poco de los hijos de los sacerdotes y no nos deja bien parados donde habla de los hijos de pastores. Pero bueno, antes que nada quiero que quede algo bien en claro, ¿no? Que amo a la iglesia, que amo a cada uno de mis hermanos, que no tengo rencor, no tengo enojo, no tengo molestia con nadie en la iglesia, ni con ninguna congregación. Porque bueno, muchas veces cuando se trata de este tema se cree que los hijos de pastores tienen un enojo, una molestia contra la congregación, y bueno, no es lo que me está pasando a mí en este momento o lo que me sucede a mí. Pero bueno, vamos a entrar en materia, y bueno, quiero hacerte unas preguntas, ¿no? ¿Son diferentes los hijos de pastor que los hijos de los demás hermanos? Claro que no, ¿no? ¿Acaso son más criticados los hijos de pastor que los hijos de los demás hermanos? Sí. Cuando se escoge, cuando Dios pone el sentir en la familia pastoral, o sea, en el pastor y en su esposa, cuando Dios los elige, los escoge, tienen el llamado de servir a Dios en la obra, Dios pone eso en el corazón de su pastor, los cita, habla con ellos, le preguntan si tienen ese anhelo, ese sentir de estar en la obra, de ese trabajo, de estar a cargo de la obra de Dios. Pero bueno, al hijo del pastor no se le hace esa pregunta. Él no escoge, él no elige, él no tiene ese poder de decisión en ese momento si él quiere o no quiere ser hijo de pastor. A partir de ahí, cuando se nombra al pastor junto a su esposa al matrimonio pastoral, para que salgan a la obra, para que conduzcan en la iglesia, para que tengan una congregación a su cargo, el hijo del pastor tiene que aprender a compartir a papá y a mamá. Ya el pastor deja de ser el papá solamente de sus hijos y pasa a ser el pastor de toda la iglesia. No hay pastor que no ame a las ovejas, que no ame a cada uno de los que asisten, de los hermanos, porque sabemos que Dios es el dueño de todo, pero Dios pone ese amor especial, ese cuidado especial por sus hijos en el pastor. Es aquel que deja a las 99 y va a buscar la que se perdió. Es aquel que ama a cada una de ellas como sus hijos, porque pasan a ser sus hijos espirituales. Entonces, en mi caso, papá y mamá no solo tienen que tener su tiempo, su cuidado en mí, sino en toda la congregación. Al pasar a esa etapa, ¿no? En la iglesia, cada hermano tiene una situación, una necesidad, un consejo.
Por eso uno no entiende a veces por qué llora el hijo del pastor, qué le falta al hijo del pastor. No sabe o no se da cuenta del privilegio que tiene de haber nacido en la familia pastoral, de estar en la casa con el pastor. Porque muchas veces creemos que son superhéroes, que no tienen problemas, ¿no? Pero el pastor también tiene sus problemas. El hijo del pastor también. Su esposa también, la familia pastoral tienen sus problemas. Pero he aquí que cuando ellos están en su trabajo, que es una bendición poder servir a Dios en la obra, en el ministerio pastoral. Cuando Dios le da ese trabajo, y repito, tiene que compartir ese amor. El teléfono en casa deja de sonar. El teléfono en casa suena cada 2 segundos. Corta una llamada y suena otra, suena el timbre en casa, suena la puerta. Hay alguien que visitar. Hay alguien que ir a ver. Entonces el tiempo que ese niño o que ese adolescente o que ese joven cumple con su papá y su mamá es un tiempo más reducido. Y como verán, la mayoría no todos, pero la gran mayoría de los hijos de pastores desde niño o han nacido en el Evangelio. Yo soy uno de los que tuvo esa bendición de nacer en el Evangelio. Y cada uno de nosotros en nuestra niñez tenemos que madurar a un proceso más rápido porque tenemos que ser el ejemplo. Aunque sea un niño, tiene que saber orar, tiene que saber expresarse. No puede hacer cosas de niño porque es el hijo del pastor. Y es allí donde de adolescente a mí me pasó que cuando mis padres son nombrados como pastor, salimos a la obra a Viedma, Río Negro, a 1000 kilómetros, 1200 kilómetros de Buenos Aires. Y a mí me tocó perder todo. Mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi escuela. A todos ellos los dejé de ver porque había una gran distancia. Y llegué a un lugar donde yo tenía que ser el ejemplo, donde se me marcaba paso por paso, donde tenía que cambiar, donde mi modo de proceder podía dañar en lo que era la vida pastoral de mi papá, en su trabajo. Y es ahí donde comencé a entrar en la adolescencia y donde cada ser humano en la adolescencia busca su identidad. He aquí que el que está bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es Dios con nosotros. Pero muchas veces los hijos de pastor moramos bajo la sombra de nuestro papá, no de Dios. Y es aquí donde quiero empezar a desarrollar este tema de la identidad del hijo del pastor. El hijo del pastor es aquel que pierde su identidad, no tiene identidad, deja de ser Sergio Sánchez y pasa a ser el hijo de. Donde quiera que va es el hijo de. Muchos no saben su nombre, sino de quién es hijo. Empieza a estar a la sombra de su papá. Es aquel que, y a mí me ha pasado muchas veces, que estando en muchos lugares, cuando no sabían quién yo era, o hijo de quién era, nadie o no se fijaban o no me valoraban de la manera que uno quiere como ser humano. Ahora, cuando sabían de quién era hijo,
la cosa cambiaba, se me trataba de otra manera, se me quería de otra manera, se manejaban de otra manera, era otra la importancia que tenía lo que decía o lo que expresaba. Por eso que muchas veces la problemática de todos los hijos de pastores es nuestra identidad. Se nos crea una identidad que perdemos nuestra verdadera identidad. Dice que cuando Daniel llegó a ese pueblo donde él era extranjero, le cambiaron su identidad, su nombre. Querían que él perdiera su identidad, pero él nunca se olvidó quién era. Muchas veces nos pasa eso. Los adolescentes, y más como hijos de pastores, perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Es por eso que hoy en día la gran mayoría de hijos de pastores no están en la iglesia. La verdad que es doloroso y triste, ¿no? Ver los porcentajes de que se manejan, ¿no? Según estudié, el 70% de los hijos de pastores no están en la iglesia, solo el 30%. Pero yo quise hacer un hacer yo un té de los hijos de pastores que yo conocía. Y fue triste ver que el 60% no está en la iglesia. Porque nos pasa eso, no tenemos identidad. Pasamos a estar a la sombra de alguien. Todo depende de ese alguien. Y aquí es donde quiero hacer una autocrítica, ¿no? Porque muchas veces nosotros, los hijos de pastores, también nos confiamos en eso, ¿no? Somos hijos de, entonces por ahí hay muchos que tienen miedo en decirnos algo, en corregirnos, en expresar el correctivo en cada uno de nosotros. Entonces nos olvidamos de dónde estamos y creemos que ya tenemos todo solucionado con ser hijo del pastor, o porque estamos a la sombra de papá, de mamá, porque Dios los ungió, Dios los escogió, pero a ellos, no a nosotros. Es aquí que cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con Dios, personal, único. Ahí es donde el joven cambia, ahí es donde el hijo del pastor cambia. Es uno más en la iglesia que necesita ese cambio, necesita esa identidad de Dios. El que tiene un encuentro cara a cara con Dios tiene una identidad única, especial. Porque ahí es donde empieza nuestra verdadera identidad. Pero hasta que no esté ese proceso, hasta que no esté ese momento, cada uno de nosotros pierde nuestra identidad. Cada uno de hijos de los pastores pierden su identidad. Entonces, me gusta mucho a mí un versículo cual hoy quiero compartir con ustedes en San Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y muchas veces los hijos de pastores estamos así, entre medio de dos ciudades, entre medio de lo bueno, entre medio de lo cristiano y de lo no cristiano, entre Dios y el mundo, porque no tenemos una identidad. ¿Acaso en la iglesia puedo contar lo que me pasa? ¿Puedo decir lo que siento? ¿O dañaré al ministerio de mi papá, de mi mamá?
¿Dañaré la obra de Dios? ¿Le fallaré a Dios? Porque muchas veces en la casa pastoral, donde todos piensan que es una gran bendición, y sí es verdad, hay muchas cosas de una gran bendición de Dios, pero muchas otras que no, que uno no puede vivir de la manera que uno anhela. Uno no puede encontrar esa identidad que uno quiere. En mi caso personal, a muchos hoy en día a ustedes le preguntan ¿cómo me llamo? Y no saben mi nombre. Pero no porque esté a la sombra de mi papá, sino porque a mí lo que me pasó es que para no estar a la sombra de mi papá, me presentaba no con mi nombre, sino con mi apodo. A mí desde niño me dicen Checho. Y en todo lugar yo me presentaba como Checho. Porque si decía Sergio Sánchez, sabía que todos me iban a asociar con él. Entonces, como yo no quería vivir a la sombra de mi papá, me llamaba Checho. Y a todos lados donde iba, todos me conocen como Checho. Es más, hay mucha gente que piensa que me llamo Checho, pero no es mi nombre. Pero era mi manera de encontrar mi identidad. Entonces, como esos leprosos, la mayoría de los hijos de pastores estamos ahí en el medio, entre la iglesia, entre el camino de Dios o el mundo. Porque no tenemos una identidad. ¿Acaso qué puede hablar fuera de la iglesia con los amigos del barrio, con los amigos de la escuela, un hijo de pastor? ¿Qué va a contar? ¿Los milagros? ¿Va a contar las anécdotas de la iglesia? A ellos eso no les interesa. Entonces, muchas veces los hijos de pastores fuera de la iglesia tenemos que hacer una película con ellos de una vida que por ahí no tenemos, de una identidad que no tenemos. Porque esa es la problemática de muchos de nosotros, los hijos de pastores. No tenemos una identidad. No está quien nos dé esa identidad. Muchas veces mamá y papá no están con nosotros. A mí en lo particular me pasó de que para mi entrega de diploma de séptimo mis padres no estaban conmigo. En ese momento falleció una hermana, mi papá estaba allí junto a la familia. Mi madre estaba en el otro hospital que estaban haciendo un niño de la iglesia. Y yo ahí solo esperando la foto del diploma con mamá y papá. Es que para que podamos entender, y escuché a muchos y leía mientras estudiaba y preparaba, que muchos dicen, ¿cómo? Si su hijo está fuera de la iglesia, si no gobierna a su familia, ¿cómo puede gobernar una iglesia? Es que aquí es lo que pasa, aquí es lo que tenemos, la identidad. Y déjame contarte algo que impactó mucho mi vida. Un joven que era un gran siervo de Dios, y era ministro de la alabanza, hijo de pastor. Su padre llega a tener una enfermedad muy grave y alguien se tenía que hacer cargo de la iglesia. Él quiso tomar, o como muchos creen, claro, tu papá es pastor, tú tienes que ser pastor. Pero eso es, como les dije en un principio, es un llamado de Dios especial, es una unción de Dios especial con los que Él quiere. Claro que uno con lo que vive y todo ama la obra y ama ese anhelo, esa sed de estar en la obra, de trabajar
al servicio de Dios con las almas. Pero es algo especial que Dios tiene con algunas personas que Él escoge. Y este joven decidieron ponerlo al frente. Y él lo aceptó porque no había otra opción. Y al aceptar, después de muchos años, se fue un día y nadie supo más nada de él. Abandonó su familia, sus hijos, la iglesia. Después de cierto tiempo, él tenía un hermano, desapareció también. Y nada, se hablaba de ellos que se lo veía en las calles, totalmente perdido, mendigando. Algunos decían que lo habían visto robando. Pero un día un pastor predicando de visita en una iglesia, ve que al fondo de la iglesia se para un joven con feo aspecto. Y mientras él predicaba, él veía que este joven estaba ahí junto a una guitarra, mirando. Entonces hace seña al portero, a la mujer, que lo haga pasar. Lo hace pasar. Y cuando lo hace pasar, le dice que pase adelante. Él estaba hablando acerca del hijo pródigo. Y él veía que, o Dios le hacía sentir que la congregación no estaba entendiendo muy bien lo que Dios estaba hablando. Pero cuando este joven lo hacen pasar al altar, él entiende perfectamente lo que Dios estaba haciendo. Oran por él, él recibe de Dios, levanta sus manos. Y cuando el pastor le pregunta quién era, y él contesta quién era, toda la iglesia quedó sorprendida. Porque sabían quién era. Sabían que era el hijo del pastor que había estado hace muchos años ahí. Y al cual todos esperaban que él hubiera sido el que estuviera ahí al frente de la iglesia. Él cuenta que vive en un callejón, drogándose todo el tiempo, junto a otros jóvenes. Cuando le preguntan quiénes son esos jóvenes, él dice: esos jóvenes, uno de ellos es mi hermano, y los otros son otros hijos de pastores. Y el pastor le pregunta: ¿pero qué te llevó a empezar a drogarte? Es que, pastor, yo nunca viví una vida única con Dios. Yo nunca encontré esa identidad que necesitaba. No tuve una verdadera identidad. Todo el mundo esperaba de mí lo que yo no era. Todo el mundo esperaba que yo sea mejor que lo que había sido mi papá. Todo el mundo me decía que mis predicaciones no eran igual que las de mi papá. Todo el mundo me decía que yo no hablaba igual que mi papá. Es que yo no tenía identidad. Yo solamente era hijo de. Y es más, en este momento todos me miran porque soy hijo de. Porque no tuve identidad. Y déjame decirte que esto es lo que me ha asombrado. Esto es lo que más me impacta. En que la gran mayoría de los hijos de pastores le pasa eso. No tienen una identidad. No tienen esa identidad que de la cual ellos desarrollen su vida. Porque vivimos bajo la sombra de. Somos hijos de. Y como somos hijos de, tenemos algunos privilegios que no nos ayudan. No nos corrigen, no nos marcan muchas cosas. Se nos permiten muchas cosas porque somos hijos de. Se nos juzga y se nos pide otras cosas de las cuales todavía no estamos listos o no estamos preparados para hacer, porque somos hijos de. Pero no por quién somos, sino porque somos hijos de. Pero hay algo que aquí me encanta. Dice que
Cuando Dios pasaba por medio de estas dos ciudades, se le acercaron estos 10 leprosos y alzando la voz. ¿Por qué alzaban su voz? Ustedes que son estudiadores y que les gusta estudiar saben que en aquel momento, en aquel tiempo, el leproso no podía acercarse, era inmundo. Entonces él tenía que gritar: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, cuando alguien se acerca. Porque no eran personas, no eran seres humanos. Imagínate a cada uno de nosotros diciendo: soy pecador, me gusta el alcohol, soy alcohólico, soy adicto. No sé, estoy con la pornografía, estoy con el adulterio, con el engaño, gritando a todo el mundo. Imagínate ese momento. Y le dije: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo: y mostrar a los sacerdotes. Y como ustedes saben, eso era algo totalmente estricto. Una vez que alguien se sanaba o que dejaba de tener lepra, tenía que demostrar, pasar por una trayectoria de ciertos días donde demostrara que verdaderamente no tenía lepra. Y ahí volvía a tener una identidad. Volvía a ser un hombre normal, podía volver con su familia, podía volver a tener nuevamente ese abrazo con mamá, con papá, con sus hijos, con su familia, podía recuperar su identidad, podía ser llamado por su nombre, no por el leproso. Y muchas veces los hijos de pastor están así. Son personas que necesitan, en medio de esas dos decisiones, como toda persona, o el camino de Dios o el mundo, y que en ese medio, como se te apareció a ti y a cualquiera, tener ese encuentro con Dios, donde le podamos decir: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de nosotros. He aquí que soy hijo de pastor, pero soy un pecador. Necesito verte cara a cara. Necesito verte cara a cara, tener un encuentro contigo, tener mi identidad, que sea Sergio el que se rinda a ti, no que sea el hijo de, porque el hijo de tiene muchos privilegios. El hijo de es aquel que muchas veces cree que por ser hijo de pastor está salvo, pero no, he aquí que yo necesito mi encuentro único. Necesito esa identidad única. Pero estos leprosos todos lo criticaban, todos lo señalaban. Oh, los inmundos, los leprosos. Y es esto lo que yo quiero hoy que nos quede. Es que muchas veces no entendemos qué pasa en la vida de un hijo de pastor, qué es lo que él vive. Pero déjame decirte que hay muchas cosas que los pastores que estén en este grupo me van a entender. Hay muchas cosas que uno no las puede entender hasta que no las viva. Yo siempre recuerdo algo que vi poderosamente. Vi muchos milagros, vi como una persona ciega veía, vi como un joven totalmente adicto a la droga entró con un arma queriendo matar a mi padre, se convertía a Dios y cree en Dios. He visto muchas cosas, he visto como mucha gente endemoniada ha salvado su vida, he visto como mucha gente hundida en la depresión hoy son gente muy feliz. Pero también necesito ver la gloria de Dios. Un día en mi casa, porque muchos creemos que como el pastor está bien vestido, su familia, tienen todo. Y nosotros pasamos muchos momentos difíciles en mi casa, pero nunca faltó el alimento.
No nos sobraba, pero tampoco nos faltaba, siempre estaba lo justo. Y son cosas que marcan nuestra vida a veces. Nos costó mucho a mí personalmente desarrollar eso después de conformarme solamente con lo justo y no querer más en mi vida. Pero recuerdo un día en que mi padre dijo, bueno, hoy no hay dinero, vamos a tomar un té y bueno, Dios proveerá. Fue la primera vez que vi mucha preocupación en mis padres. Pero me acuerdo que cuando él dijo eso, nos sentamos en la mesa, pusieron la pava y no alcanzó a hervir, que se escucha a la puerta de mi casa. Entra una hermana, que venía ella, su nieto, su otro nieto, su hija. Todos entraban con cajones y trajeron lechón, fruta, verdura, comida. Y era increíble porque yo no podía cómo creer y veía la bondad de Dios en nuestras vidas, cómo de no tener nada pasamos a comer un plato que no era fácil en ese tiempo. Para nosotros aquí un lechón es algo muy caro, allá en el sur es algo normal, pero para mí era wow, ¿qué pasó? Pero eso es algo que uno vive en medio de ser hijo de padre, ser hijo de pastor, perdón. Es aquello que uno necesita ese encuentro. Necesita ver muchas cosas que uno pueda decir, Dios me ha visto cara a cara. He visto la gloria de Dios. Por eso déjame decirte que quiero que este mensaje, y sé que no ha sido una enseñanza como la que están acostumbrados, pero lo que quiero que entendamos es como así como tú amas a tus hijos, papá, mamá, que estés aquí en este grupo, así ama al pastor a las ovejas y a sus hijos. Pero que el hijo del pastor, ese que vos ves que por ahí es rebelde, que no viene siempre, que no cumple, que no le pone el ánimo que uno espera o no actúa como el pastor, es aquel que está buscando su identidad. Es aquel que espera que tú lo valores por quien es, que tú lo escuches, que tú lo aconsejes, que tú lo abraces, pero por quién es Él, no por de quién es hijo. Porque Él y tú y yo somos hijos de Dios. Dios pagó el mismo precio por ti que por los hijos de pastores. Pero Dios te ama a ti. La Biblia dice que escuchémonos unos a otros, que seamos pacientes los unos con los otros. Y eso es lo que nos tiene que quedar, que tenemos que ser pacientes y escuchar y saber que cuando yo veo al hijo del pastor estoy viendo a mi hijo también, que es aquel que necesita un encuentro con Dios, que es aquel que necesita su identidad. Que te olvides de quién es hijo, sino a quién necesita. Olvidemos de que son hijos de pastores y pensemos a quién necesita, a Dios. Y he aquí que si necesitan a Dios, te necesitan a ti. Porque tú y yo y cada uno de nosotros es el encargado de que quien necesite de Dios escuche la voz de Dios. Quien necesite de Dios es aquel a cual tenemos que servir. No venimos para ser servidos, sino para servir. Que el Señor te bendiga en este día.
Y discúlpame si no es una enseñanza como la que estamos muchas veces acostumbrados aquí en el seminario, pero quería que nos quedara más que nada esto, ¿no? Que el Señor tiene con el hijo del pastor un propósito, pero también su proceso como cualquier otra persona. Y que logramos entender que ellos tienen una identidad y que necesitan descubrir su identidad. Y que nos olvidemos de quién es hijo, dejemos de decir, el hijo del pastor, no. Él es Sergio, él es Pablo, él es Esteban, él es Ezequiel, ella es Noemí. Le repito, si hoy me vuelven a preguntar, ¿te gustaría ser hijo de pastor? Sí. ¿Dónde? Ya voy. Pero cuando me hablan de un hijo de pastor lo entiendo. Y recuérdate esto, que es muy triste. El 80% de los hijos de pastor están fuera de la iglesia. Porque no han encontrado su identidad. No han encontrado su identidad. Y como me dijo una persona, pero ¿no es acaso que el que instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará? Sí, es verdad eso. Pero déjame decirte que el que cree en Dios, ¿no? Todos estamos bajo el abrigo de Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es distinto. Pero para creerle a Dios necesito un encuentro cara a cara. Aún el apóstol Pablo decía que él luchaba con su hijo, con su carne. Y así como tú luchas con tu carne, el hijo del pastor también. Él también tiene la misma lucha. Porque él no es el que tiene el llamado de pastorado, sino sus padres. Amados hermanos, que el Señor le bendiga. Un fuerte abrazo y espero que esto sea de bendición para ustedes, para su congregación, y para cualquier pregunta estoy aquí dispuesto.